Muy buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a su clase de psicología. Felicitaciones por su examen. Ya, creo que les he dicho por WhatsApp, pero les vuelvo a reiterar. Bien, ahora vamos a empezar nuestra clase con este videíto. Espero que les agrade. Psicológicos Atención. cognitivos básicos y superiores. Los procesos psicológicos cognitivos son una capacidad la cual permite desarrollar conocimientos que recibe el nombre de cognición. Estamos hablando de algo que se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sintetizando la información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías. Estos procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que están encargados de llevar al ser humano para incorporarse a sí mismo conocimientos. Estos procesos psicológicos cognitivos están agrupados en básicos y superiores. Estos procesos tienen que ver con el modo en que se afecta o se relaciona con los datos sensoriales que recibe la persona, y todos están interrelacionados. Claramente, con estos procesos conocemos y podemos comprender el mundo. Procesos psicológicos básicos. Entre ellos tenemos la percepción, la atención, la memoria, la sensación. La percepción es una forma básica en la que nos relacionamos con el mundo. Está presente cuando reconocemos un fenómeno que nos toca a través de los sentidos, en la cual llegamos a organizar datos sensoriales para así darles un significado. Está influido por quien percibe. De ese modo, hay cierta relatividad en la percepción, porque además de los datos sensoriales que afectan, importa quién soy, lo cual permite o hace que pongamos nuestra atención en diversas cosas. La atención. Capacidad de focalizar objetos a través de la percepción. Aquí se encuentra la atención selectiva, que es cuando nos encontramos en objetos. La invisibilización, que es cuando no lo focalizamos. La habituación, que es cuando dejamos de percibirlos por acostumbramiento. La memoria. Nuestra memoria es un almacenamiento y una recuperación de información, que es diferente al proceso de almacenamiento. ¿Qué podemos decir que es cuando se guarda la información? También tenemos el proceso de codificación, que se dice que es cuando clasifican la información, y la recuperación, que vendría a ser cuando traemos información guardada hacia el presente. La sensación es un efecto inmediato de los estímulos que se dan en el organismo, es decir, la recepción de estímulos está constituida por procesos fisiológicos simples. Es el proceso que engloba la captura de información por parte de los sentidos y su transmisión hacia el cerebro. Procesos psicológicos superiores. El pensamiento. El pensamiento hace referencia a procesos cognitivos caracterizados por el uso de símbolos, en especial abstractos, tales como los conceptos y sus rótulos lingüísticos para representar objetos, sucesos y relaciones. Posibilita aprender los datos de la realidad, organizarlos, darles sentidos, relacionarlos entre sí y resolver problemas. Generalmente se confunde el concepto del pensamiento y el de la inteligencia. El lenguaje es el conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que sirven para la comunicación entre las personas. Sirve para informar datos de una realidad exterior. Ejemplo:
Cuando personas instalan una conversación, se enfocan en un tema en específico. El lenguaje no es solo clave como medio al servicio de la comunicación del pensamiento, sino también para la organización, categorización, fijación, codificación y recuperación de información. La inteligencia. La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de variables como la atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las habilidades sociales, etc. La misma permite enfrentarse al mundo diariamente. Es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para resolver una determinada situación en la cual nos encontremos. En conclusión, los procesos están agrupados en dos que son básicos y superiores. Los básicos están compuestos de percepción, memoria, atención y sensación, y los superiores de pensamiento, lenguaje e inteligencia. La percepción es una forma en la cual nos indica cómo relacionarnos con el medio, que podemos percibir que nos permite prestar atención en diferentes cosas. La memoria, a la cual podemos llamar también almacenamiento. Allí podemos guardar información, codificar cosas del pasado e incluso del presente. También tenemos la atención, que es la capacidad de percibir dichos objetos. Aquí encontramos la atención selectiva, que nos permite enfocarnos o concentrarnos en un objeto. Y la sensación, que es la que engloba la información de los sentimientos y los hace llegar al cerebro. El pensamiento expresa la capacidad de analizar todo lo que nos rodea y de reflexionar sobre ello mentalmente, y el lenguaje es un conjunto que en sí sirve para la comunicación entre personas y también para la organización, categorización, fijación, codificación y recuperación de información. También tenemos a la inteligencia, que es una habilidad que nos permite relacionar conocimientos para arreglar cierto tipo de situación. El estudio de los procesos psicológicos forma una de las tareas más transitadas centralmente en la psicología científica contemporánea, ya que constituye el proyecto de la psicología para así ofrecer una explicación sustantiva de la comprensión humana. Bien, chicos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ariana? ¿Qué tal, Pierre? ¿Cómo les va? Contento, imagino, ¿no? Muy bien, me alegro mucho. Bien, chicos, sigamos. Les comento, antes que nada, por si acaso hoy día voy a seleccionar los temas para que ustedes puedan exponer la siguiente clase, ¿de acuerdo? No va a ser una exposición más de 5 a 8 minutos, no más, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a ver algunos procesos psicológicos. Hoy hemos trabajado ya lo que es la percepción, vamos a terminar de redondear el tema, ¿sí? Vamos a trabajar también la memoria. Y ustedes les va a tocar trabajar la próxima clase ya lo que es la conciencia, la atención, que vayan pensando que desean trabajar, ¿ya? Para la próxima clase voy a necesitar que me trabajen el pensamiento, la conciencia, la atención. Porque, ¿qué les
qué procesos mentales son los que más les llaman la atención a ustedes. ¿De acuerdo? Ah, ustedes sí tienen su material, ¿no? A ver, les aviso. Entonces, por ejemplo, en el pensamiento, esto está en la página 43. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo tienen? Lo que pasa es que hay problemas con la numeración, no todos pueden ubicar o leer bien los números que se ven en su separata. Por eso que les estoy diciendo qué es lo que van a trabajarme. ¿De acuerdo? Tienen el pensamiento que está en la página 43. Tienen otros datos que no están en su separata para su exposición, que sería excelente. Le van a trabajar la motivación. Sería el segundo tema. La afectividad. La imaginación y creatividad. Creatividad, ¿listo? El otro tema sería 1, 2, 3, 4. Ahí sería para 1 hora la siguiente clase. Porque recuerden que ya la subsiguiente ya es el examen, ¿ah? Entonces, todo tenemos que terminarlo en la siguiente clase. La motivación, la afectividad, la imaginación. Y por último, la sexualidad. Son 5 temas. Seis temas. Actitudes y sexualidad. 1, sí, pensamiento, motivación, afectividad, imaginación, creatividad, actitudes. ¿Vale? Es que no todos vienen, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y el último sería sexualidad. Bien. Bueno, vamos a ver. Les daré los temas a los chicos que no han venido. ¿Cómo les daré? Ah, por el WhatsApp. No me quedaría otro. ¿Listo? Bien, ¿qué les pareció el videíto? Cuéntenme. ¿Son importantes o no son importantes? ¿Y por qué son importantes? Ah, ustedes no han visto el video desde el comienzo, ahora que me acuerdo. Vamos a ver. Ya, primero, ¿qué son los Una procesos capacidad la cual psicológicos? permite desarrollar conocimientos que recibe el nombre de cognición. Estamos hablando de algo que se trata de... Los procesos psicológicos cognitivos son una capacidad la cual permite desarrollar conocimientos que recibe el nombre de cognición. Estamos hablando de algo que se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y sintetizando la información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías. ¿Son importantes o no los procesos psicológicos cognitivos, chicos? Cuéntenme. ¿Son importantes o no? Según lo que están leyendo, según el concepto que les dan. Pierre, ¿son importantes o no? Sí, sí lo son. ¿Por qué? Claro que son. ¿Por qué? ¿Por qué será? A ver, ¿coincides con él, Ariana? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué para ustedes es importante? Todos tenemos la misma habilidad para aprender, para sacar deducciones. ¿Ustedes que están más creen eso? ¿Por qué? Porque se trata de una habilidad, ¿no? ¿Para qué? Asimilar y procesar datos. Valorar y sistematizar información. ¿De acuerdo? Dice, a eso se accede a partir de tu experiencia, a partir de la percepción y también de otras vías. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces
Vamos a ver, ahora sí. Información a la que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías. Estos procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que están encargados de llevar al ser humano para incorporarse a sí mismo conocimientos. El hombre, la persona, si no conoce, si no aprende, entonces, ¿qué sería la vida del hombre, Ariana? Si el hombre no tuviese la capacidad para incorporar conocimientos, ¿cuál sería la consecuencia? Ariana, Sí, ¿cuál sería la consecuencia? Imagínate que el hombre no tuviese esa habilidad para incorporar conocimientos, para aprender. ¿Qué consecuencias tendríamos ahora? Bien, ¿cuáles serían las consecuencias de la falta de habilidad en el hombre para incorporar conocimientos? Me disculpe, no lo escuché bien. ¿Cuál era la pregunta? Sí, un favor, ¿podrías leer lo que dice en la pantalla acerca de los procesos cognitivos? Ok, es de procesos cognitivos, por lo tanto, son los procedimientos que están encargados de llevar a cabo a el ser humano para incorporar conocimiento. Ya, imagínate que el hombre no tuviese esos procesos cognitivos. ¿Cuáles serían las consecuencias hoy día? Es decir, Eh, Seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. ya, entonces estamos hablando de lo más importante que tiene el hombre, aprender, incorporar en tu mente los conocimientos. ¿Habríamos obtenido tantos avances científicos? Sí. ¿Sí? Me disculpe si escucho entrecortado, no entendí algo. Escuché científicos nada más. Ah, ya, perfecto. Muy bien, atento, atento. Ya, imagínate, ¿me escuchas ahora bien? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. Ya. Imagínate que el hombre no tuviese, ¿ok? Esos procesos cognitivos que le permiten incorporar conocimientos. ¿Qué sería de la vida del hombre? ¿Qué te imaginas tú? Vivir en una época primitiva. Exacto. A eso es yo quería que ustedes mismos saquen su deducción. Estaríamos sencillamente en la época de las cavernas, ¿no? De ahí no hubiésemos pasado. ¿De acuerdo? Como nómades. Lo más probable es que así sea. ¿De acuerdo? Porque si el hombre no tiene la capacidad de aprender, incorporar conocimientos, que seguro que ni el fuego hubiésemos podido descubrir. Imagínense. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuáles son esos procesos cognitivos. Estos procesos psicológicos cognitivos están agrupados en básicos y superiores. Estos procesos tienen que ver con el modo en que se afecta o se relaciona con los datos sensoriales que recibe la persona, y todos están interrelacionados. Claramente, con estos procesos conocemos y podemos comprender el mundo. Procesos psicológicos básicos. Entre ellos tenemos la percepción, la atención, la memoria, la sensación. La percepción es una forma básica en la que nos relacionamos con el mundo. Está presente cuando reconocemos un fenómeno que nos toca a través de los sentidos, en la cual llegamos a organizar datos sensoriales para así darles un significado. Está influido por quien percibe.
De ese modo, hay cierta relatividad en la percepción, porque además de los datos sensoriales que afectan, importa quién soy, lo cual permite o hace que pongamos nuestra atención en diversas cosas. La atención. Capacidad de focalizar objetos a través de la percepción. Aquí se encuentra la atención selectiva, que es cuando nos encontramos en objetos. La invisibilización, que es cuando no lo focalizamos. La habituación, que es cuando dejamos de percibirlos por acostumbramiento. La memoria. Nuestra memoria es un almacenamiento y una recuperación de información, que es diferente al proceso de almacenamiento. ¿Qué podemos decir que es cuando se guarda la información? También tenemos el proceso de codificación, que se dice que es cuando clasifican la información, y la recuperación, que vendría a ser cuando traemos información guardada hacia el presente. La sensación. Es un efecto inmediato de los estímulos que se dan en el organismo, es decir, la recepción de estímulos está constituida por procesos fisiológicos simples. Es el proceso que engloba la captura de información por parte de los sentidos y su transmisión hacia el cerebro. Procesos psicológicos superiores. El pensamiento. El pensamiento hace referencia a procesos cognitivos caracterizados por el uso de símbolos, en especial abstractos, tales como los conceptos y sus rótulos lingüísticos para representar objetos, sucesos y relaciones. Posibilita aprender los datos de la realidad, organizarlos, darles sentidos, relacionarlos entre sí y resolver problemas. Generalmente se confunde el concepto del pensamiento y el de la inteligencia. El lenguaje. Es el conjunto o sistema de formas o signos orales y escritos que sirven para la comunicación entre las personas. Sirve para informar datos de una realidad exterior. Ejemplo, cuando personas instalan una conversación, se enfocan en un tema en específico. El lenguaje no es solo clave como medio al servicio de la comunicación del pensamiento, sino también para la organización, categorización, fijación, codificación y recuperación de información. Bien, hasta ahí. Vamos a seguir avanzando, chicos, con nuestros temas. Bien, entonces hasta ahora hemos visto procesos como la sensación, ¿de acuerdo? Y la percepción. Recordemos un poco la percepción. A ver, cuando yo digo percepción, ¿qué se te quedó en la mente, Ariana? Cuando yo hablo de percepción, ¿qué se te queda en la mente? ¿Recuerdas? Miss, no está la alumna. ¿Qué ha pasado? Ya, sensación. Bueno, aquí estamos. Proceso psíquico mediante el cual el organismo a nivel del sistema nervioso capta las distintas cualidades y atributos aislados de un estímulo a través de los receptores sensoriales. Es la captación de estímulos. Elaborando un reflejo sensorial. ¿De acuerdo? Ahí está la ubicación de los sentidos en la corteza cerebral humana. Sentido auditivo, y está la fisiología, ¿no? Hemos visto sobre todo la fisiología, es decir, cómo se da la recepción del estímulo en la sección periférica, ¿de acuerdo? Los bastones y los conos, por ejemplo, están en el sentido de la vista, ¿de acuerdo? Unos reciben de día y otros reciben de noche. Después de entrar por la sección periférica, pasan a los receptores, ¿okay? los cuales
transforman esa energía en un impulso nervioso, el cual es enviado, ¿dónde? Al centro nervioso, ¿ok? Al cerebro. Ahí están lo mismo, las neuronas sensoriales de la piel, lo mismo, ¿no? Los receptores. La excitación, que es la alteración biológica que sufre ese receptor por acción del estímulo. Y la transducción, que en sí es ya el proceso de transformación de ese estímulo en impulso eléctrico. También hemos visto lo que es la adaptación sensorial, cambio temporal de la sensibilidad debido a una estimulación constante, y la sección conductora. ¿Ok? Está conformada por una vía aferente, encargada de transmitir directamente a las áreas sensoriales de tu encéfalo. Ejemplo, el nervio óptico lleva el impulso nervioso de frente a ¿dónde? Al área, al lóbulo occipital. ¿Recuerdan? Bien. Hemos visto el concepto de vía aferente y hoy día vamos a seguir avanzando con lo que es... Son las tareitas, chicos. ¿Me las entregaste, Pierre? No recuerdo. Me olvidé, Miss. Ya sabía. Aquí hay preguntas, ¿ah? Tómale captura. Ok, ahorita le ¿Cuántos tomo. cursos Disculpe. llevas? ¿Cuántos cursos estás llevando en el colegio? 3, creo, si no me equivoco. Sí, 3. Ya, pero tú trabajas, ¿no es cierto? Por eso. A los chicos que trabajan en el colegio, fíjate que a los chicos que trabajan les estamos dando demasiadas concesiones, justamente porque sabemos lo que es el trabajo, pero igual tienes que entregarle, ¿ya? Ya son 10 preguntas. Sí, está en tu separata, ¿ya? Y esas preguntas son importantes. ¿Listo? Ahora sí. A ver, atento, por La favor, percepción ¿ya? es la interpretación significativa, única e individual de una persona, que se lleva a cabo mediante procesos complejos que informan propiedades vitales del ambiente y cómo actuar con él. Está influenciada por conocimientos, recuerdos y expectativas, y es un estado subjetivo que depende de la ordenación, clasificación y elaboración de un sistema de categorías que compara estímulos y sirve de referencia perceptual para identificar nuevas experiencias sensoriales. Psicología de la Gestalt o psicología de la forma es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX. Sus precursores estaban interesados en la percepción, pero particularmente en ciertos trucos que nos juega la mente. Por ejemplo, ¿por qué percibimos movimiento cuando nos proyectan una serie de fotografías inmóviles a una velocidad constante? Fenómenos como estos dieron inicio a una nueva escuela de pensamiento, la psicología de la Gestalt. Se reconoce como un enfoque que hizo contribuciones relevantes en cuanto a la comprensión de la percepción, sobre todo de estímulos visuales. Bajo esta perspectiva se considera que la percepción es un proceso fundamental de la actividad mental y que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. El primer supuesto básico desarrollado por la Gestalt es la afirmación de que la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido y que el todo es diferente a la suma de sus partes. Esta formulación llevó a establecer una serie de principios que explican cómo se organiza nuestra interpretación de lo que nos rodea, que en su formulación más simple y básica podríamos resumir de la siguiente manera. Principios de la organización perceptual. Buena figura o simplicidad. Todo conjunto de estímulos se percibe de forma tal que la estructura que genera es la más simple. Semejanza. Las cosas similares parecen estar agrupadas. Agrupamos de acuerdo con la semejanza de aspectos como la claridad, el matiz, el tamaño, la orientación o la forma. De esta manera se puede explicar cómo percibimos una melodía cuando se unen notas parecidas y cercanas en el tiempo. Con respecto a la percepción visual, nuestra mente agrupa las figuras de acuerdo con su similitud de forma.
proximidad o cercanía. Aquí nuestra percepción, de forma espontánea y sin sugestión, ve las líneas en grupos de dos. Esta es una tendencia muy fuerte, lo cual se manifiesta cuando tratamos de formar grupos distintos con estas líneas. Puede formarse un solo par con dos líneas alejadas, aunque resulta difícil ver el campo en su totalidad, estructurado en pares de líneas alejadas. Las cosas que se encuentran próximas parecen agrupadas. De esta manera, las siguientes líneas pueden ser percibidas como columnas. Buena continuación. La ley de la buena continuidad nos dice que aquellos elementos que sigan una línea recta o curva suave los identificamos como integrantes de una misma forma, aunque permanezcan separados entre sí. La ley de destino común afirma que los elementos que siguen un mismo patrón direccional tienden a percibirse como una unidad. Para que exista movimiento común, debe existir no solo una misma dirección, sino también una velocidad o ritmo constante. Los elementos que se desplazan en la misma dirección tienden a ser vistos como un grupo o conjunto. Los movimientos comunes, desde un punto de vista psíquico, definen rasgos de compatibilidad entre caracteres. La diferencia que estos rasgos se relacionan con el hacer, moverse, más que con el ser, como en la similaridad. Algo que se aprecia en las imágenes de ejemplo, aun siendo estas fijas, crean patrones que parecen orientarse en una misma dirección, como las pisadas de un animal en el barro. En ocasiones, estos patrones pueden engañar a nuestro cerebro con una ilusión de movimiento. Esta ley es muy usada en publicidad para crear un efecto de atracción hacia la imagen que representa una marca en específico. Ahora bien, por otra parte, las personas tendemos a completar perceptualmente aquellos estímulos que están próximos entre sí, ya sea en el espacio o en el tiempo. Esta es la ley del cierre. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas buscando la mejor organización posible. Las formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad y por lo que existe una tendencia a complementar con la imaginación aquello que falta. En las figuras anteriores podemos apreciar que de acuerdo a la perspectiva de primera observación se puede concluir algunas formas finales, pero luego observando en detalle y de forma objetiva, los resultados suelen ser distintos. Esta misma situación es aprovechada muchas veces para crear logotipos de imagen para identificar algo de forma global. Tal es el caso del panda como el símbolo de la conservación mundial. Generalmente suponemos que toda la información que es recibida por nuestros sentidos es real y que por lo tanto la percepción de esa experiencia sensorial implica siempre un proceso consciente. Sin embargo, los estudios Conservación mundial. Generalmente suponemos que toda la información que es recibida por nuestros sentidos es real y que por lo tanto la percepción de esa experiencia sensorial implica siempre un proceso consciente. Sin embargo, los estudios acerca del efecto de algunas sustancias en la percepción derivan en reconocer que no siempre lo percibido es real y que tal y como lo señala Pasantes, se convierten en ilusiones efímeras. Las drogas que son capaces de producir alteraciones mentales, particularmente en la percepción, son conocidas como psicotrópicas: marihuana, opio, peyote, hongos, LSD, entre otras. Estas drogas alteran la percepción en el sentido de que producen alucinaciones visuales y auditivas, alteran el sentido del tiempo e intensifican las sensaciones táctiles. Los trastornos de la percepción son muy variados y pueden obedecer a causas tan diferentes como a. Infecciones, tumores u otros tipos de lesiones orgánicas cerebrales. B. Intoxicaciones por alcohol, drogas u otras sustancias. C. Causas emocionales o psíquicas.
Los principales trastornos de la percepción son ilusiones o falsas percepciones de un estímulo externo real, es decir, se trata de una interpretación errónea de una experiencia sensorial externa normal. Las alucinaciones, que son falsas percepciones con ausencia de un estímulo externo. En otras palabras, es la percepción de un objeto externo sin que dicho objeto exista. Se debe a que el sujeto atribuye a una fuente externa un acontecimiento psicológico interno. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, olfativas, táctiles y entre otras. Uno de los experimentos más conocidos acerca de la percepción es el del gorila invisible. En el experimento se le pide a los alumnos que cuenten todos los pases realizados por los jugadores de blanco, pero que ignorasen los jugadores de negro en un juego de básquet. Veamos el video. Realizados por los jugadores de blanco, pero que ignorasen los jugadores de negro en un juego de básquet. Veamos el video. Y entre otras. Acerca de la percepción es el del gorila invisible. En el experimento se le pide a los alumnos que cuenten todos los pases realizados por los jugadores de blanco, pero que ignorasen los jugadores de negro en un juego de básquet. Veamos el... Cuenten todos los pases que realizan los jugadores de blanco. Atención, ¿ah? Uno de los experimentos más conocidos acerca de la percepción es el del gorila invisible. En el experimento se le pide a los alumnos que cuenten todos los pases realizados por los jugadores de blanco, pero que ignorasen los jugadores de negro en un juego de básquet. Veamos el video. ¿Cuántos pasos contaron? ¿Estuvieron atentos o no? Tienes que contar cuántos pases realizaron los jugadores de blanco. Y tienes que ignorar a los jugadores de negro. ¿De acuerdo? Realizados por los jugadores de blanco, pero que ignorasen los jugadores de negro en un juego de básquet. Veamos el video. 3, 4, 5, 6 pases, 7 pases, 8, 9, 10, 11, 13, 14. A ver, ¿cuántos pases pudieron contar, chicos? A lo mejor me perdí de alguno, ¿no? O 13 o 14 me parece, me perdí de alguno. ¿Pudieron contar? Vamos a ver. La respuesta correcta del número de pases no importa. Lo importante radica en que un estudiante disfrazado de gorila entra a escena y se detiene entre los jugadores. Mira la cámara, levanta el pulgar y se retira. Al preguntarle a los estudiantes si habían percibido algo extraño, la mayoría respondió que no. Alrededor de la mitad de los sujetos no había notado al gorila. Al volver a mirar el video, sin contar los pases, esta vez notaron el gorila y se sorprendieron de que estuviera allí y no lo hayan notado antes. Ahora, ¿qué vuelve invisible al gorila? Este error de percepción proviene de una falta de atención hacia el objeto no esperado. Se le denomina ceguera por falta de atención. Las personas, cuando dedican su atención a un área o aspecto particular, tienden a no advertir objetos no esperados, aun cuando estos sean prominentes, potencialmente importantes y aparezcan justo allí donde están mirando. Este experimento confirma que experimentamos mucho menos que nuestro mundo visual de lo que creemos. Entonces, ceguera por falta de atención. Miren lo que confirma este experimento. Aun cuando estos sean prominentes, potencialmente importantes y aparezcan justo allí donde están mirando.
Este experimento confirma que experimentamos mucho menos que nuestro mundo visual de lo que creemos. Si fuéramos del todo conscientes de los límites de la atención, la ilusión se desvanecería. Dentro de los experimentos de la percepción nos encontramos con la rama del estructuralismo. Bien, ahí está hablando de lo que son teorías. Chicos, les voy a pedir por favor que pasen al siguiente link, pero específicamente no se vayan a ir de la clase porque vamos a hacer vamos a asignar los temas para la exposición, ¿ya? ¿Listo? Bien, pasamos al siguiente